del Perú. Vamos a hablar acerca de las actividades gremiales, las actividades que sigue desarrollando la Asociación Nacional de Periodistas de Perú en sus 97 años de fundación. Mañana se va a realizar un acto de homenaje en memoria del periodista Jaime Ayala Zulca, 41 años de su desaparición en el año 1984. El día de mañana habrá una actividad muy importante aquí en la sede de la ANP. Para ello está presente aquí en cabina nuestra presidenta nacional de la ANP, compañera Zuliana Lainez Otero. Compañera presidenta, bienvenida a ANP Radio. Muy buenos días, Carlos, a ti, a todo el equipo de ANP Radio. Siempre es un gusto estar aquí compartiendo parte del informativo. Y estamos aquí, lo has dicho bien, mañana 2 de agosto. Se cumplen 41 años de ese día fatídico en el que Jaime Ayala entró al Estadio Municipal de Huanta, que en ese momento era el fortín de la infantería de Marina en esa zona del país. Ubiquémonos en esa época, ¿no? El año 84, la peor época del periodo de violencia. Veníamos además en el sector periodístico, lo analizábamos hoy con varios colegas, de la tragedia en Uchurajay. O sea, había pasado un año y meses de la tragedia en Uchurajay. Y el contexto para el ejercicio del periodismo en esa zona del país era muy complicado. Jaime Ayala, joven periodista, y hay que decirlo, esto es algo que la ANP muchas veces ha relevado, de que mártires del periodismo como Jorge Luis Mendívil, Melissa Alfaro, que ahora en octubre también se cumplirá un año más de su desaparición, Jaime Ayala, eran chicos que estaban entre los 20 y 25 años cuando perdieron la vida en el ejercicio de actividad periodística y que hacían el periodismo que esa época del país necesitaba, que no se callaban frente al avasallamiento, a las violaciones de derechos humanos. Yo he estado en muchos actos conmemorativos en memoria de Jaime Ayala, cada 2 de agosto. Aquí hay un vasto archivo periodístico de las actividades gremiales de los últimos 40 años, y me atrevo a decir 41 prácticamente, porque justamente mañana, luego y aquí amplío la invitación a todos quienes están en Lima y nos están viendo en Lima o Callao, mañana a las 11 de la mañana tendremos una cita aquí en la sede central de la ANP para tener un conversatorio sobre el tema Jaime Ayala, para saber de las primeras voces, que es la de su viuda, de Rosa Palqui, y del abogado del caso, el doctor Juan José Quispe, cuál es la situación del caso Ayala, ¿no? Porque recordemos de que estuvimos como gremio hace algún tiempo siguiendo muy de cerca el proceso judicial, más de 2 años de audiencias que terminaron, de hecho, con una sentencia condenatoria a los responsables de la desaparición y el crimen de Jaime Ayala, siempre con la espina de haber tenido en uno de los casos la reserva de lectura de fallo, porque este prófugo de la justicia está pendiente hasta hoy su extradición de España para que el juzgado pueda dar lectura a la parte condenatoria. Estamos seguros de la sentencia contra este ex infante de Marina. Pero además, en este momento hay una cosa que a nosotros nos parece vital subrayar en el conversatorio que vamos a tener mañana, ¿no? Y es que las partes sentenciadas apelaron esta sentencia y necesitamos que la Corte Suprema confirme la sentencia para que sea una sentencia firme, para que la familia de Jaime Ayala no va a tener la tranquilidad absoluta, porque el cuerpo de Jaime todavía no se encuentra, ¿no? O sea, los responsables todavía no han dicho, han habido pistas de sí, el cuerpo sigue en el estadio municipal, se han hecho miles de acciones para decir, oye, busquemos el cuerpo aquí, se han hecho excavaciones, no se ha encontrado. La familia en su momento tiene la esperanza de que quizás en alguna de las exhumaciones a las fosas de la Hollada puedan resultar con el encontrar el cuerpo de Jaime ahí, pero tampoco han habido varios actos en que la señora Rosa Palqui, porque ese es un momento muy cruel también para las familias, lo hemos vivido en el caso Ayala, pero también en el caso de Pedro Yauri, cuando dan pistas de, mira, en este lugar podrían estar los restos. Y la familia, se quiere o no, en medio del dolor y de las décadas que han transcurrido,
van a las exhumaciones creyendo de que van a encontrar ahí el cuerpo de sus familias y caer de nuevo en la decepción de que no estén ahí y quizás ir acotando incluso los lugares donde se puede seguir buscando. Es revictimizante para, en el caso de Rosa, para la viuda, en el Por caso de supuesto. Boris Ayala, Así es. que Boris ha sido parte de esta familia también, ha sido parte de ANP Claro. Radio en algún momento, hoy vive fuera del país, pero para ellos que van siguiendo incluso a la distancia, este caso es terrible. Así que mañana a las 11 de la mañana vamos a tener un conversatorio, Carlos, aquí en la sede de la Asociación Nacional de Periodistas. Va a estar la señora Rosa Palqui, va a estar la cabeza de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona, va a estar el doctor Juan José Quispe, que ha seguido esta causa, Así es. abogado del Instituto de Defensa Legal desde un inicio, y la demanda del gremio va a ser clara. Necesitamos que se confirme la sentencia Correcto. condenatoria a los responsables del asesinato y la desaparición de Jaime Ayala Zulca. Pero además, nosotros queremos como ANP que los actos de mañana, que no es solo el conversatorio, de hecho, culminando el conversatorio, vamos a tener la develación de una pequeña muestra de fotos que quiere demostrar lo que ha sido esta ruta en búsqueda de la justicia y en consolidación de la memoria en estos casos. Y vamos a mostrar algunas fotos que son inéditas, ¿no? Algunas que hemos mostrado en su momento también serán parte de esta muestra. Para nosotros como anepistas es muy valiosa la ficha de afiliación de Jaime Ayala a la ANP, además llenada de su puño y letra. Esas no eran las épocas, estamos hablando de inicios de los 80, no era la época de la digitalización, todavía puedes tener la letra de puño de nuestro compañero Jaime Ayala, que además fue fundador, y eso hay que decirlo, de la ANP Guanta. Y a los años que tenía Carlos, empezando los 20 años, fue presidente de la ANP Guanta, ¿no? Teníamos un líder joven en Guanta, corresponsal del diario La República. Jaime trabajaba también para una emisora radial. La precarización del periodismo siempre ha sido eso, ¿no? Convivir entre la corresponsalía de un medio nacional, pero también tener participación en varios medios locales. Y van a ser actos sentidos, ¿no? Esta foto, Zuliana, que nos muestran, revela claramente, ¿no?, del rostro, la juventud de Jaime Ayala y todo su ganas de seguir adelante en el periodismo, realmente su juventud promisoria que tenía en ese momento como periodista. Jaime Ayala tenía 22 años cuando ingresó al Estadio Municipal de Guanta, con la valentía que tenían los periodistas ayacuchanos en esa época. Además, hace muy poco que estábamos haciendo la curaduría de la muestra con Secretaría General. Una de las cosas que como periodistas siempre debemos poner sobre la mesa es toda esa relación que había entre los periodistas de la época, ¿no? De hecho, Jaime Ayala era muy cercano a varios periodistas mártires de Uchurajay, especialmente de Félix Gavilán, y la desaparición de ellos un año y medio después lo tocó mucho emocionalmente, ¿no? Él desaparece y quien asume su caso como abogado fue Hugo Bustíos, ¿no? Y Hugo Bustíos años después es asesinado. Entonces, esa vinculación entre periodistas ayacuchanos, entre periodistas guantinos, que vivieron esta época de tragedia para el país, pero también que enlutó al periodismo nacional. No olvidemos que entre el 80 y el 2000 nosotros llegamos a perder más de 50 periodistas en el periodo de violencia, pero esa relación que ya tenían ellos en su momento, Carlos, es una relación que hoy sostienen las familias, ¿no? Yo estoy convencida que mañana, en los actos que vamos a tener aquí en la ANP, de seguro va a estar acompañándonos Eudocia Reynoso, que además siempre sigue a ANP Radio y que nos debe estar viendo. Y estoy convencida que ella va a estar aquí mañana con nosotros, porque esos vínculos que hay hoy entre los familiares de los mártires consolidan esos vínculos
que ellos tenían en el momento del ejercicio de su actividad informativa. Así que mañana tendremos conversatorio a las 11 de la mañana. Culminando el conversatorio, al mediodía tendremos la develación de esta muestra, que además se han podido recoger fotografías de la primera marcha que se organizó acá en Lima, días después de la desaparición de Jaime Ayala. Recordemos que esa era una época, Carlos, en los que había sindicatos en los medios. El Diario de la República tenía un sindicato muy fuerte y organizó una marcha para llevar un memorial a Palacio de Gobierno. Fueron reprimidos, hay que decirlo, hemos revisado el archivo documental de esa época y hay fotos que hablan de 6 trabajadores de la República que fueron víctimas de agresión policial. Esas fotos vamos a mostrarlas mañana en esta muestra, pero además recordar también lo que ha sido el papel del gremio, acompañando ahí nuestro operador de controles, Alberto. Aparecen varias fotografías y él se acordará de cuando íbamos a hacer plantones frente a las salas judiciales, cuando estaban en estas audiencias prolongadas. Y la ANP nunca ha sido una organización, y eso hay que decirlo, que se pone de costado frente a estos casos, ¿no? La ANP sabe que cuando hay que batallar por justicia, y lo hemos hecho a lo largo desde las últimas 4 décadas en el caso de Jaime Ayala, pero también el caso de los mártires de Uchurajá y el caso de Pedro Yauri, de Melissa Alfaro y de Bárbara Aquile y de varios, Hugo Bustíos, ni qué decir, de varios periodistas que son periodistas mártires y de sus familias. La ANP ha sabido estar ahí al lado de sus familias, acompañando las audiencias que en su momento, Carlos, han sabido durar 8, 9 horas, ¿no? Correcto. Como la lectura de sentencia en el caso de Hugo Bustíos, pero el gremio está ahí, porque el gremio está para eso, para darle soporte a las familias, para demostrarles que no están solos en esta lucha. Y más aún, Zuliana, compañera presidenta, esta actividad del día de mañana, sábado 2 de agosto, aquí en la sede central de la ANP, importante recordatorio, pues va a ser una voz firme y fuerte, porque la Corte Suprema tiene que ratificar la sentencia. Ese es el pedido concreto de estos 41 años. Como sabíamos, los sentenciados, quienes han sido por la justicia determinados culpables de la desaparición y el crimen de Jaime Ayala, han apelado esa sentencia. Y nosotros ahora esperamos que, como sucedió con el caso de Hugo Bustíos, sabiendo argumentos tan firmes, la Corte Suprema ratifique esta sentencia contra los perpetradores del crimen de Jaime Ayala. Así que el pedido de estos 41 años es eso, pero además sumado a que aparezca el cuerpo de Jaime Ayala, ¿no? Nosotros nunca podríamos hablar en los casos de desapariciones de justicia plena si es que solo se tiene una sentencia en firme contra los perpetradores, pero siguen las familias sin tener una tumba donde ir a dejar una flor. Lo hemos vivido hace algunos meses ya, en junio, con el caso de Pedro Yauri, donde la hija de Pedro Yauri te dice: yo no tengo una tumba donde venir a rezarle a mi padre. Y por eso es que hay lugares de la memoria, Carlos, que son tan vitales, ¿no? Como el lugar de la memoria, el ojo que llora, porque para las familias de los desaparecidos, donde no tienes una tumba, esos lugares que forman parte de las reparaciones simbólicas del Estado son fundamentales. Por eso es que nuestra voz también se eleva cada vez que escuchamos de que quieren cerrar espacios de memoria o que los terruquean o los descalifican. Esos son los únicos lugares que tienen los desaparecidos para seguir adelante, para hacer actos como los que también van a haber, y hay que decirlo, el día domingo va a haber un acto, una romería conmemorativa en el lugar de la memoria a las 3 de la tarde. Nosotros vamos a sumarnos a ese acto también, porque pensamos que eso es parte del deber del Estado, ¿no? No es solo que a los desaparecidos y los pedidos de justicia se den desde el gremio, que tienen que darse, y desde las familias, sino también tienen que darse desde el Estado. Y por eso es que las familias batallan para que en lugares como el lugar de la memoria se den actividades que ejerciten esta memoria, que recuerden que hay un periodista, 1 de 3, en la condición de desaparecidos en el país, y que el Estado tiene una deuda pendiente con las familias. Y que sobre todo, compañera Zuliana, ¿no?, que se respete dichos lugares, dichos espacios que generan pues esta unión, recordatorio importante para los familiares, las instituciones que defienden el derechos
de toda persona. Es importante que se respete esos espacios también. Sí, sin duda, y además estos 41 años, Carlos, y no me gustaría dejar de mencionarlo, se da en un contexto país bien particular, o sea, venimos, y por eso también es el temor de la señora Rosa Palqui de que no tengamos una sentencia en firme todavía, porque se viene esa anunciada promulgación de la ley de amnistía, ¿no? Se viene la promulgación de la ley de amnistía justamente para quienes hayan tenido responsabilidad en estos crímenes, en el periodo de violencia, y tener una sentencia en firme antes de la promulgación de esta ley, quizás pueda darle a la familia esta garantía de la inaplicabilidad de esa ley en este caso. Por eso es que Rosa Palqui está ahí y a uno les duele como periodista y como dirigente de un gremio como la ANP, cuando dices las familias llevan más de 4 décadas sufriendo por este caso y siguen siendo revictimizadas, ¿no? O sea, esa angustia, no solo la angustia de no encontrar el cuerpo, sino la angustia de, mira, no sabes si este gobierno mañana, pasado mañana, promulga una ley que a pesar que tengas una sentencia condenatoria, que judicialmente se haya demostrado la responsabilidad en el crimen, no sabes si la promulgación de una ley como esta libre de polvo y paja a esta gente, ¿no? Y la deja en libertad. Que ayer, lamentablemente, la señora Boluarte daba a entender de que con este mensaje que le daba a la Corte IDH, daba a entender pues claramente, de manera implícita, que va a promulgar esta ley, esta amnistía para militares y policías. Sí, ella, a ver, generalmente estamos acostumbrados de que adecúe su discurso al contexto en el que está. Ayer estaba en una actividad que involucraba a fuerzas del orden y era lógico de que ella aproveche esos espacios para impulsar este tipo de mensajes, pero tenemos poca esperanza en que vayan a observar esa ley. Ella lo ha expresado de manera abierta, además es una de las leyes creo que nunca le hemos visto más entusiasmo con una ley, salvo en el caso de la ley APSI, que con esta, y aprovecha de mostrar esa bandera. Y hoy escuchábamos también a varios ministros decir que en los próximos días esa ley sería promulgada. Y eso lo que hace es incrementar la angustia de estas familias, como pareciera que no les basta tener los 4 décadas sufriendo la desaparición, sufriendo el crimen, en la búsqueda de esos cuerpos, sino que ahora quieren de una manera absolutamente inconstitucional, porque las leyes de amnistía están prohibidas, Carlos, están prohibidas, y no solo por pertenencia de nuestro país al sistema interamericano de derechos humanos y por respeto a lo que prescribe la Convención Americana de Derechos Humanos. No se puede, no es que sea una injerencia extranjera, no es que sea un tema debatible, no puedes aprobar leyes de amnistía. Se sabe que esto se va a caer, pero el sufrimiento que le genera a las familias estos periodos en los que ves a los responsables, has luchado, has pasado penurias en las audiencias judiciales, te han revictimizado, has conseguido una sentencia, y por el hecho de que esta sentencia no esté en firme, la posibilidad de que estas personas, recordemos que el caso Ayala además, uno de los responsables hace mucho tiempo ya fue ubicado en España, ¿no? Ha sido declarado prófugo de la justicia, está pendiente un proceso de extradición. Habría que preguntarle también al Estado peruano por qué demora tanto ese proceso de extradición. Cuando hay un convenio de extradición, en el caso de Perú-España, ¿por qué demora tanto esa extradición de quienes han sido responsables de crímenes de lesa humanidad? Y eso hay que decirlo con todas las letras, y eso, mantener a las familias en esa angustia no es justo, ¿no? Y por eso es que ahí la acción de gremios como el nuestro, del movimiento de derechos humanos, por eso también nos alegra que mañana en el acto que vamos a tener se sume la voz no solo de la familia, del abogado que ve la causa, sino también de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ha tenido una posición muy firme frente a esta ley de amnistía, que reitero, las leyes de amnistía están prohibidas en los países de la región,
esta ley tendría que ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pero pocas esperanzas tenemos con los actores políticos que tenemos en este momento en órganos que deberían cautelar la institucionalidad en el país. Y que esta ley de amnistía maldad del Congreso de la República, Zuliana, ha sido respaldada constantemente desde el Congreso de la República, ¿no? Por el congresista Fernando Rospigliosi, el congresista Jorge Montoya, que a todas luces quieren que se dé, que se apruebe, que se ponga en vigencia esta ley de amnistía contra militares y policías. Bueno, porque las causas que defienden vienen de donde vienen, ¿no? Entonces es lógico, además de que este tipo de leyes se convierten en banderitas que terminan sellando la alianza entre esas bancadas del legislativo y el propio ejecutivo, y por eso son banderas que la señora Boluarte cada vez que puede agitarlas, tiene que arrearlas, las arrea con intensidad, porque tiene sabe que eso termina sellando el vínculo que tienen. Pero ahí están las organizaciones de la sociedad civil articuladas, ¿no? Ahí está la población que no olvida estos casos. Han pasado 41 años y creo que alguna vez Charmelí Bustíos, yo lo repito mucho porque dijo algo muy bonito en un acto de memoria a su padre cuando la justicia era bastante esquiva. Recordemos que en el caso Bustíos, la persona que finalmente fue encontrada responsable del crimen de Bustíos era el señor Urresti, candidato a la presidencia de la República, ministro del Interior, candidato a la alcaldía de Lima en su momento. Y ella decía, bueno, no sabemos si finalmente tendremos justicia en el caso de mi padre, pero decía, yo agradezco los actos de memoria y que en cada fecha emblemática se recuerde a mi padre, porque la memoria también es una forma de hacer justicia, ¿no? Y ante la ausencia de justicia, nosotros seguimos ahí tercos con los actos de memoria, incluso, lo hemos dicho siempre, cuando se consiga justicia plena en estos casos, cuando aparezcan los cuerpos de nuestros colegas, vamos a seguir ahí porque la memoria no solo es una forma de hacer justicia, sino también debe convertirse en una garantía para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse en un país como el nuestro. Desaparecidos nunca más. Recuerdo claramente, compañera Zuliana, cuando estuvo aquí también en cabina, Charmelí Bustíos decía algo muy importante que caló bastante sobre el tema, pues, de que siempre el acompañamiento es muy importante. Y resaltaba el acompañamiento de los gremios, del ANP, de otras instituciones que siempre han acompañado a la familia Bustíos para ver este tema en este caso, ¿no? Ella resalta mucho, pues, el acompañamiento de las personas, de las instituciones, de los gremios en estos tipos de casos. Sí, ahí vamos a estar, así que aprovecho para reiterar la invitación. Mañana 11 de la mañana, un conversatorio alrededor de Jaime Ayala Zulca, pero la lucha contra la impunidad, los ejercicios de memoria aquí en la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Girón Huancavelica 320, en el edificio de la ANP. Y luego tendremos la develación de una muestra fotográfica justamente recordando esos hitos en la lucha contra la impunidad en el caso Ayala. Y como decía Carlos, en el caso de Jaime, de Pedro Yauri, de Hilario Ayuque y los más, de 20.000 cifras oficiales, 40.000 extraoficiales, de los desaparecidos de este país, desaparecidos nunca más. Correcto. Muchas gracias, compañera presidenta de la ANP, Zuliana Lain Otero, por su presencia aquí en ANP Radio. Un placer siempre estar aquí. Y un saludo a Boris Ayala, que ha sido parte de la familia de ANP Radio. Hoy recordamos, y mañana, Día Central, recordaremos a Jaime, su padre, y en él a todos los periodistas que han sido avasallados por las fuerzas oscuras en este país. Correcto, muchas gracias, compañera Zuliana. Ahí está el aviso que se publica en la cuenta oficial de la ANP. Acto de homenaje en memoria de Jaime Ayala Zulca, 41 años de su desaparición, 1984, presente año 2025, fecha mañana sábado 2 de agosto, 11 de la mañana, en el Auditorio Central de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Girón Huancavelica 320, en el Cercado de Lima. Son las 12 de mediodía con 0 minutos, es la hora en todo el país. Amigos, amigas de ANP Radio, llegamos a la parte final del informativo. En vivo y en directo, agradecemos a todas las regiones que estuvieron retransmitiendo la señal en Ayacucho, en Huacho, en Satipo, en Iquitos, en Ayabaca, en Utcubamba, en Amazonas. El equipo periodístico de ANP Radio el día de hoy con Carolina Cabrera, la producción periodística, también Christopher Dávalos, Alberto Correa Serpa y en la dirección de ANP Radio, Renzo Chávez.
Amigos, amigas, muchas gracias. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Permiso. ANP Radio, la voz vibrante del Perú.